Historia de la televisión marplatense presenta. Hola, buenas noches. Una nueva emisión del Personaje, como todos los domingos, a esta hora, tratando de reflejar desde otro ángulo las distintas personalidades marplatenses y también quienes llegan por distintos motivos a nuestra ciudad. Felipe Piña, buenas noches, un gusto en recibirlo. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Si usted estuviera aquí y dijera preséntese, ¿cómo lo presenta Piña? ¿Escritor? Historiador. ¿Historiador? Sí. ¿Es lo que más le gusta, lo que mejor hace? Sí, creo que sí. ¿Qué Soy significa? profesor también, ¿no? Pero la verdad que me gusta mucho escribir y sobre todo este trabajo de historiador que significa interpretar el pasado, ¿no? Es decir, no solamente contarlo, sino interpretarlo. ¿Ese pasado tiene mucho que ver con el futuro? ¿O con el presente? Sí, muchísimo. Yo siempre defino la historia como el espejito retrovisor del auto, donde uno va caminando, manejando para adelante y tiene que mirar el espejito porque si no va a tener problemas seguramente. No se puede manejar solamente mirando el espejito, pero sin espejito hay problemas. Y el espejito es el pasado, ¿no? Es lo que viene atrás. Y eso que está atrás es muy importante, digamos, para el presente, ¿no? ¿Y qué valor le damos cuando se dice que la historia la escribe quienes ganaron? Bueno, afortunadamente siempre hubo perdedores que escribieron la historia también, ¿no? Los derrotados, la historia, ya empezando con la conquista, la versión de los vencidos, en aquel momento habrá sido historia oral y después se fue transmitiendo, siempre hubo otra versión que es la que permite contar lo que pasó, ¿no? Si uno piensa en la dictadura militar y se tiene que guiar solamente por los diarios de la época, sería una historia mentirosa, ¿no? Y había los escritos de la oposición, clandestinos, las canciones de rock que circulaban, lo que la gente hablaba, las cosas que fueron quedando, que son también la otra historia, ¿no? Es decir, la historia oficial evidentemente la escriben los que ganan, pero hay otra historia que se va escribiendo, ¿no? Es decir, que el historiador debe ser también investigador. Sí, necesariamente. Sí, y creo que es la parte más impresionante y más adrenalínica de la tarea, ¿no? Lo que a uno más lo entusiasma. ¿Sí? ¿Y cómo se investigan los hechos del pasado? Bueno, ¿Cómo a se través llega a su seguridad? bueno, digamos, uno empieza seguramente leyendo lo que hay sobre escrito ya, ¿no? Y después uno va derivando a las fuentes, es decir, a las fuentes reales, las fuentes primarias, como se llama, que son los documentos de época y todo lo que pasó, que quede documentado, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, uno se va encontrando con cosas muy sorprendentes. A mí me pasó en este libro, cuento justamente una cuestión de archivo que tiene que ver con el Día de la Industria. El Día de la Industria, la Argentina celebra el Día de la Industria el 2 de septiembre por un episodio ocurrido en 1587, que dice primera exportación de un producto argentino al exterior. Bueno, a mí me llamó la atención que era esto, decía el obispo Vitoria del Tucumán exporta bolsas de harina producidas en Santiago, bueno, muy bien. Y en el mismo legajo de documentos, unas hojas más adelante, está la carta del gobernador Velasco del Tucumán, peleado con el obispo, donde denuncia que el obispo en realidad está haciendo contrabando, que en las bolsas de harina van barras de plata del Potosí, que está siendo sacadas de contrabando. Entonces el Día de la Industria en Argentina es el Día del Contrabando. Claro. Lo cual es un hecho realmente terrible, ¿no? Porque si uno piensa todo el daño que le hizo el contrabando a la industria nacional, el contrabando oficial de Caballo o el contrabando oficial de Martínez Dios, ¿no? Y que la industria argentina se celebre ese día es por lo menos paradojal, digamos. Y si nos trasladamos a 1492, que se descubrió América, hubo una invasión española. Una invasión española genocida, sin duda, salvaje, ¿no? En el peor sentido del término. Uso el término salvaje porque ellos usan y todavía los libros, algunos libros de textos hablan de los salvajes, hablando de los americanos, ¿no? O la llegada del hombre blanco, al que se le antepone siempre la partícula hombre cuando se trata de blanco y al natural es aborigen, salvaje, etcétera, ¿no? No se usa el término hombre. Y creo que comienza un periodo muy, muy terrible, ¿no? Y además no descubrimiento porque el propio Colón ni se enteró dónde había llegado, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿a Colón se lo utilizó o Colón utilizó al rey de España? Colón era un comerciante mediocre, no era nada extraordinario, era un tipo, un aventurero sumamente ambicioso. ¿Pero él fue quien tuvo la idea o se la impusieron? Bueno, él tiene la idea de llegar a la India porque aparentemente, según las últimas investigaciones, hay un trabajo de 1999 de un alemán que dice que aparentemente Pinzón hizo un viaje previo
Por eso la rapidez de la llegada a América, ¿no? Por supuesto que no tenía noción de qué era, pero se daba cuenta que entre Europa y Asia había una masa continental o algo importante, algo grande, ¿no? Y bueno, él lo que le propone básicamente a la corona es un negocio, que la corona participa a la manera de los empresarios argentinos actuales, sin poner un peso, ¿no? Es decir, el riesgo lo pone en todo caso el otro. Y entonces, bueno, en realidad la corona se acuerda de que tiene la ciudad de Palos tiene una deuda por contrabando con la corona y le hace pagar la deuda con 2 carabelas y Colón tiene que conseguirse la otra, que va a ser la Santa María, se llamaba la Gallega, y le cambian el nombre, y ahí se produce esta operación, que es estrictamente una operación comercial, no es más que esto. Y una capitulación, que es un contrato comercial entre un particular y la corona, ¿no? Sorpresivamente, bueno, aparece lo que aparece América, que lejos de ser descubierta ya existía, digamos, tenía su identidad, y va a pasar bastante tiempo hasta que se tenga conciencia de que esto es un continente con todas sus riquezas, ¿no? Además el aprovechamiento, ¿no?, que se hizo de quienes ya habitaban esta tierra hacía tanto tiempo. Sí, yo ahí hablo de un mito, un primer mito prácticamente, que es oro por baratijas, ¿no? Que en realidad es ignorancia de quien lo menciona, porque suponer que los habitantes originarios conocían que el oro era un metal que tenía valor de cambio en Europa es un absurdo. El oro en América no tenía ningún valor en sí, era un metal más, no era un elemento de cambio. Entonces se le aplica un concepto europeo, que es el valor de cambio monetario, a algo que en el Caribe no existía. Es decir, la gente vivía demasiado bien para necesitar el dinero, digamos. Se les arreglaban fenómenos, cazando y recolectando. Era una vida que Colón dice confunde con el paraíso terrenal. Ve que la gente está tan contenta, que viven todos tan bien, tan armónicamente, en un estado casi ideal, y dice, hemos llegado al paraíso, ¿no? Claro que él se va a encargar de destruir ese paraíso, pero él ve el paraíso. Y en ese paraíso, por supuesto, como es lógico, no había trabajo, la gente no trabajaba, no necesitaba trabajar. Y eso se impone en el trabajo, ¿no? Impone el disciplinamiento social, el trabajo, una cantidad de cosas muy, muy diferentes a lo que había en esa cultura. ¿Y la historia nuestra a partir de 1810? Y es una historia apasionante, creo yo, es una historia muy, muy fuerte, muy cargada de política, de pasión. Ya el 10 es un año pasional, digamos, con personas como Castelli, como Moreno, como Belgrano, como Saavedra, por otro lado. ¿Cómo era Rivadavia? Y Rivadavia era un personaje sumamente contradictorio, me parece a mí. Un tipo que por un lado venía con un afán emprendedor, un poco contagiado de lo que pasaba con la Revolución Industrial, sin entender este país. Le pregunto fundamentalmente por la famosa deuda externa, ¿no? Sí, yo creo que él no entendía nada de lo que era este país. Básicamente no entendía su clase dirigente. Él confió que con sus ideas novedosas los terratenientes porteños le iban a apoyar, y de ninguna manera, porque estaban en otra. Él quería industrias, quería algunos cambios que no se dan. Y lo de la deuda es un negocio, un gran primer negociado, ¿no? Es un escándalo, ciertamente. ¿De cuál él participó? Él participa, sí. ¿Sí? Él participa. A través de García, sí. Sí, es un negocio muy, muy turbio, donde, digamos, hay una persona de Rivadavia que es Félix Castro, y 2 negociadores ingleses que son los hermanos Robertson, que es increíble que un Estado mande a negociar con los ingleses a ingleses, ¿no? Pero bueno. 1 millón de libras esterlinas. Claro, 1 millón de libras esterlinas, que eran 5 millones de pesos, que de entrada hay una estafa al Estado, porque en el documento que se firma con la Baring, entre los negociadores, se dice, al Estado de Buenos Aires le vamos a declarar que son 700.000 y nosotros sabemos que son 850.000. ¿De qué estamos hablando? Es un empréstito, que por lo tanto cotiza en bolsa. El valor nominal es 1 millón, pero en la bolsa cualquier papel que comience a cotizar, cotiza menos. Entonces ellos lo pueden colocar bastante bien a 850.000, es decir, muy cerca del valor nominal. Como lo colocan tan bien, dice, bueno, nos queda una diferencia para decirle a Buenos Aires que en realidad lo colocamos a 700.000. Y ella tiene una ganancia inicial de 150.000 libras que las reparten con la casa Baring, más la comisión, que son otras 100.000, más adelantos que cobra la Baring. En total del millón nominal que siempre debimos y que nunca recibimos 560.000 libras, de las cuales solamente 96.000 van a llegar en oro efectivamente. Más la cantidad de veces que se pagó, ¿no? Sí, 11 veces. En 1904 se terminó de pagar y hasta el día de hoy es la deuda más larga que tuvimos en la historia, ¿no? Que no se usó para nada productivo, sino para crear un banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es para seguir rindiendo honores a Rivadavia? No, para mí no, de ninguna manera. Es decir, que tenemos casi que borrar por la Bueno, el primero lo advierte, quién era Rivadavia es Moreno. Cuando Moreno llega a Buenos Aires después de su estudio en Chuquisaca, le hace un juicio a Rivadavia. Perdón por la interrupción, sí, no tengo por costumbre. No. Pero Rivadavia, ¿no es para rendirle honores por equivocación
¿Por sinvergüenzada, por deshonestidad? Yo no creo que haya sido tan deshonesto como un tipo demasiado imbuido de un espíritu antinacional o muy pro-británico en algún sentido, ¿no? No sé si hubo tanta mala intención, digamos. Creo que él tenía cierta idea de progreso, pero ciertamente entró en algunos negocios turbios, como fue la compañía de minas también de La Rioja, y el empréstito del cual él tuvo una participación, efectivamente, ¿no? ¿Me decía algo de Moreno? Perdón, no, que Moreno, no, por favor, que cuando llega Moreno con su queridísima esposa, una gran mujer, María Guadalupe Cuenca, y su hijito, se instalan en Buenos Aires. Y el primer pleito que tiene que atender el estudio Moreno es contra Rivadavia, porque Rivadavia se había presentado ante el Cabildo sin ningún título, pretendiendo que lo nombren síndico. Y como Moreno trabajaba para el Cabildo, responde y dice que ¿por qué tiene que ser síndico si no tiene ningún título, que no tiene ningún nombramiento, que no es nadie? Dice, este hombre evidentemente es alguien muy soberbio. Bueno, yo transcribo el documento en el libro, ¿no? Y es el primer encontronazo. Y yo lo pongo por una cuestión muy importante. La historiografía liberal quiere ver en Rivadavia el continuador de Moreno, lo cual no cierra por ningún lado, es decir, eran ideas antagónicas. Moreno, un gran revolucionario, ciertamente un hombre que habla permanentemente de pueblo, de educación popular, y Rivadavia un hombre de la élite, ¿no? Un pensamiento elitista, ciertamente. La siguiente pregunta, ¿la política y la historia van de la mano, tienen que ver o no? Sí, absolutamente van de la mano. Es un invento de la derecha, esta división de aguas entre política e historia, ¿no? Ellos siempre tratan de correr la política, o hablan de economía, o hablan de política, o hablan de historia, y son tres elementos absolutamente que van juntos, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, no se entiende la historia sin política, y la historia sin política es una cosa totalmente absurda, ¿no? ¿Qué es la derecha? Y la derecha en Argentina es una especie de... es una de las pocas definiciones claras de política, porque yo creo que la derecha, si bien no tiene su partido orgánico, porque nunca le interesó tenerlo, porque siempre operó por fuera de la sociedad política, más bien desde la sociedad civil, las grandes corporaciones, etcétera, es un elemento que debería incorporarse a la vida democrática alguna vez, ¿no? Es este pensamiento reaccionario, conservador, que le molesta hablar del pasado, de un pasado en el que ellos tuvieron mucho que ver del lado de los verdugos, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo un elemento peligroso, en la medida que no se incorporen activamente a la vida democrática. Asistimos ahí a reuniones y cenas conspirativas, siempre están en ese tipo de cosas, ¿no? Y hay países donde forman parte necesaria del andamiaje democrático, ¿no? Es una opinión válida que sería interesante tenerla incorporada a la vida democrática, ¿no? Habrá que combatirla, ignorarla, yo creo que o contrarrestarla con otra forma. Me parece que son las tres cosas interesantes. Hay veces hay que ignorarla. Si hay cosas que dice Grondona, por ejemplo, que no vale la pena contestar porque uno entra a darle legitimidad a un discurso absolutamente decadente, ¿no? Después me parece que hay que construir, sobre todo hay que construir. Un poco es el método que yo utilicé en el libro. A mí me parece que es cansador para uno tener que responder todo el tiempo argumentos, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a construir nosotros desde lo que nosotros creemos que es correcto, en vez de estar todo el tiempo contestando una especie de historia replicante, ¿no? La cosa no fue así. Cuando uno empieza teniendo que partir de la negativa está complicado, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas para hacer acá, más que estar todo el tiempo respondiendo a un menú que nos presentan ellos, ¿no? De alguna manera. 30.000 ejemplares de los mitos de la historia argentina es un buen número. Este interés por los libros de historia tiene que ver con lo de Félix Luna, tiene que ver con lo de La Nata, tiene que ver, por supuesto, con quien escribió este libro, ¿no? Pero ya anteriormente había una especie de interés muy significativo. Sí, bueno, lo de Félix, por supuesto, es una cosa histórica, justamente, digamos, una persona que ha creado en Argentina la divulgación histórica, al cual todos le tenemos que la verdad que reconocer una enorme obra, y particularmente, ayer justamente estuve en una charla con Félix y compartimos una charla, ¿no? Y yo le decía que, bueno, que todos nosotros tenemos que estar agradecidos en esa maravillosa revista que es Todo es Historia, que cumplió 35 años, donde uno puede encontrar a lo largo de sus 500 ejemplares todos los temas de la historia argentina. O sea, si uno quiere investigar algún tema, puede empezar por ahí, ¿no? Además, una forma un tanto difícil, ¿no? De imponerlo o de imponérselo a la gente. Sí, bueno, y él aparte le ha dado cabida en su publicación a gente tan diversa como Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer, digo, han pasado por esa revista enormes profesionales, historiadores, periodistas. Así que bueno, creo que él es una persona a la que nosotros le debemos mucho en cuanto a instalar el tema de la divulgación histórica. ¿Lo de Jorge Lanata aportó para que la gente se interese también? Sí, creo que es una mirada no de un historiador, es una mirada de un periodista interesado en la historia. Por lo tanto, es un libro periodístico histórico, no es un libro
realmente histórico, ¿no? Me parece que hay una mirada basada esencialmente en la curiosidad y en el espanto, ¿no? Hay mucho de espanto, ¿no? Entonces hay una búsqueda de culpables, muchas veces, que no necesariamente es un buen camino para la historia, pero es un libro de un periodista, y él siempre lo dice, ¿no? Así que a mí me parece que es muy positivo la existencia del libro de Jorge, porque le abrió el interés por la historia a mucha gente que no hubiera ingresado a la historia si no hubiera sido por ese libro, ¿no? Más allá que uno, digo, discrepe con ciertos contenidos, pero sería muy ridículo no reconocer el favor que le hizo la Nata a la historia, en el sentido de hacer interesar por la historia a mucha gente, ¿no? ¿Cuáles son los mitos de la historia argentina? Y son muchos, digamos. Yo creo que los mitos tienen que ver con la definición de mito que yo prefiero, es aquella construcción de un pasado a partir de un pasado real, que se le van construyendo cosas o se le van quitando cosas también, ¿no? Digamos, el mito de que la Revolución de Mayo es casi una figura icónica, ese cabildo, ¿no? Esa foto de dibujo. ¿Los paraguas también, no? Sí, los paraguas también, había paraguas, eran muy caros los paraguas, ¿no? Eran ¿Existían? paraguas franceses, sí, carísimos. O sea que en la plaza que habría 400 personas, que es una cifra importante para el Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes, ¿no? Habría, qué sé yo, 10 paraguas, probablemente, ¿no? Pero me parece que los mitos más peligrosos son aquellos que tienen que ver con que la Semana de Mayo es una cronología construida en paz, donde nada pasó, donde todos estaban de acuerdo. Adelante, señor virrey, pase. No, esto fue a los gritos, a los golpes, porque era una revolución que estaban haciendo, una revolución política muy fuerte. Los argumentos de Castelli son antagónicos a los argumentos del virrey, es decir, el discurso de Castelli el día 22 de mayo es un discurso memorable, producto de una mente genial y de una práctica política revolucionaria. ¿Qué dijo sintéticamente? Dijo algo genial, a mí me parece que la gente genial tiene sentido del humor, ¿no? Es irónica, me parece que es un rasgo de la genialidad, ¿no? Y frente a una persona absolutamente aburrida, ultramontana, conservadora, como el obispo Lué, que era representante del virrey, que había ido vestido con todo su boato para impresionar con oros y qué sé yo, donde dice que cómo se le ocurre, porque le tocaba hablar a Castelli, y yo voy a hablar en nombre de mi país, dice él, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ocurre, dice el obispo, al habitante de un país conquistado dirigirle la palabra y sublevarse contra un país conquistador? Entonces Castelli le dice, bueno, señor obispo, dice, usted es español y le aconsejo que los españoles se sometan inmediatamente a Napoleón, que los está conquistando, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí está lo que es Castelli, ¿no? Está resumido todo. Y bueno, este era un tipo genial, y su gran y querido amigo Bernardo de Monteagudo decía que era orador porque horadaba hasta las piedras con su palabra, ¿no? Es decir, haciendo un juego de palabras muy interesante. Y bueno, creo que ahí hay un espíritu que lamentablemente después se pierde o se reprime, momentáneamente, por lo menos de esta gente tan extraordinaria de la Revolución, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué nos hemos corrido con aceite? Hubiera sido mejor que se quedaran los ingleses. ¿Eso es cierto? ¿Es una morada, chiste? Yo le dedico un capítulo al agua y el aceite en el siguiente sentido, ¿no? Yo ahí hablo de la actitud del pueblo porteño, de claramente defensor de su ciudad y echando a los ingleses sin ninguna duda, y la clase dirigente que inmediatamente se pone a favor de los ingleses, le lleva regalos a Bereford, se someten, y por ejemplo, cuando Bereford tiene que elegir quién va a dirigir la aduana de Buenos Aires, lo dirige a un señor que se llamaba José Martínez de Oz, ¿no? Y eso es el agua y el aceite, el pueblo por un lado, la clase dirigente por otro, ¿no? Y yo digo en el prólogo de ese capítulo que ¿por qué nosotros pensamos soberbiamente que la Argentina sería hoy, por ser colonia inglesa, seríamos Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y no Tanzania, Bangladesh o la India, digo, por ejemplo, ¿no? Claro, Es decir, que son colonias inglesas también, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de nuestra clase dirigente económicamente hablando, que están más cerca de eso que del destino de grandeza de una burguesía nacional consciente como la australiana, la norteamericana, la canadiense, que son modelos de burguesías nacionales, ¿no? Es decir, donde la suerte, su suerte particular está atada a la suerte de su país. En la Argentina es inversamente proporcional. Cuando el país le va mal, a la burguesía llamada nacional le va bien, ¿no? Claro. Eso es el caso de salvando la distancia, ¿no? Las empresas quebradas con empresarios ricos. Llenos de dinero. Sí, sí, sí. Cuando le pedí la presentación me dijo, historiador, ¿el periodista y el escritor lo deja de lado o no? No, me encanta. Bueno, la parte periodística lo disfruto mucho. El hacer reportajes me parece que es un momento de enorme placer, ¿no? Ha hecho muchos y muy buenos. Sí, ya van ¿De ellos cuáles, por ejemplo? Como 90 van ya. Y ¿Por bueno, qué quedan así en la mente? Bueno, uno muy impresionante fue el doctor Martínez de Oz. Ahí no hubo placer. ¿En qué digamos. época? Eso fue hace 8 años.
Y bueno, fue el único reportaje que dio para la televisión y también, bueno... ¿Cómo se consigue ese reportaje? Y ese reportaje fue motivo de mucha perseverancia y un poco de suerte probablemente, porque lo agarré hasta que un día... Lo grabé para un documental, sí. Y después lo publiqué en Noticias. Bueno, fueron muchas llamadas y un día o se cansó o tenía ganas de hablar y me dio la nota. Y bueno, para mí era muy importante porque creo que es uno de los máximos responsables de la dictadura militar, ¿no? Es decir, el objetivo de la dictadura evidentemente pasaba por el modelo económico, la instauración de ese modelo criminal, ¿no? Un modelo genocida en lo económico también, ¿no? El hambre de tantos pibes y la muerte de tanta gente por un modelo de vaciamiento nacional. Entonces tenerlo enfrente para mí la verdad que fue muy difícil. ¿Todo lo que pensaba y sentía? Sí, no hablo porque no sé qué decir, me refiero porque a veces uno... Yo preferí que él hablara, más que yo demostrarle lo que yo pensaba, porque me parecía que era más importante que él contara lo que tenía que contar, que no lo había contado aparentemente nunca, así, ¿no? Y yo no tenía, en todo caso, mi trabajo no era pelearme con él, sino en todo caso que la gente conociera quién era este señor, ¿no? El último que hizo fue a doctor Duhalde, que va a salir ahora la semana que viene. También entrevisté a Firmenich. Bueno, mucha gente, ¿no? ¿A quién le falta? Y me falta de la Rúa, que lo hago la otra semana, creo. Que hubo un intento frustrado, pero bueno, esas cosas. Y Fidel Castro, seguro. Fidel Castro estaría bueno, sí. Estaría bueno Fidel Castro. Yo tengo un amigo que lo puede llegar a... Sí, vamos a conversar. Me dijeron que tenía que venir a Mar del Plata para poder concretar esa nota. Una hizo gestión y no consiguió, quizás la segunda vez bueno, sí. Nos estamos refiriendo a Marcelo Franquillo, que ha hecho gestiones para... Si no puede él, me parece. Pero vamos a tratar que se consigan otra oportunidad. Perfecto. ¿Qué dijo Duhalde de interesante? Dijo muchas cosas interesantes. A mí me pareció muy interesante algo referido a los planes trabajar, ¿no? Que dice que se queja, los reaccionarios se quejan por los planes trabajar y que exigen contraprestaciones, ¿no? Por los planes trabajar, que estamos hablando de $50 mensuales, mientras que en el mundo existe el seguro de desempleo que no bajan de $300 y que no hay contraprestación porque es un seguro de desempleo, ¿no? Eso me pareció interesante. Y además, bueno, yo le pregunté si de alguna manera el seguro de este plan trabajar operaba como salario mínimo. Él me dijo, bueno, no era nuestra intención, pero lamentablemente sí. Es decir, que la gente está pagando un poquito más que el plan trabajar, aprovechándose de la situación de desgracia de nuestros compatriotas, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, cuando se quejan, dicen, no tengo braceros para la cosecha, la pregunta debe ser siempre, bueno, ¿cuánto está pagando usted? Está pagando 200 pesos y bueno, no va a ir porque gasta en viaje la gente también, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con estas aseveraciones modelo Radio 10, ¿no? Esta mentalidad tan facilista y tan absurda, que lamentablemente tiene consenso, es decir, hay gente que escucha esto. Por supuesto, y mucha. Exacto. Viña, lamentablemente se nos fue el tiempo, y usted que es hombre de este oficio, de este trabajo, sabe que cuando se va rápidamente es porque el entrevistado dice cosas lindas. Pero este programa, por lo general, trata de ver al personaje desde otro ángulo, no el que conoce la gente o puede conocer a través de un libro. Sintéticamente, ¿cómo es Piña en su vida? Bueno, yo trato de ser más o menos parecido a como pienso. Es una tarea que creo que sale o no sale. Me parece que me gusta estar con mi familia, me gusta disfrutar. ¿Cómo está compuesta su familia? Mi familia está compuesta por mi mujer y 2 hijos. Y bueno, somos muy familiares. ¿Conserva amigos de la juventud, de la adolescencia? Sí, bueno, lamentablemente perdí muchos amigos porque soy de aquella generación. Yo tenía 17 años en el 76, pero tengo algunos amigos también por aquel mismo motivo, mis más queridos amigos en Europa, pero tengo muy buenos amigos acá y sí, por supuesto que la amistad es imprescindible, ¿no? Es como la otra familia, la familia que uno elige también. Y así que sí, por supuesto. Y bueno, hay una cuestión así de obsesión por la información, esto de escuchar la radio y la televisión al mismo tiempo y leer el diario, y toda esa locura que tenemos los que estamos metidos en esto, que uno no se puede desenchufar y todo eso. Y bueno, trato de estar muy atento a lo que pasa y bueno, hay una relación muy afectiva, muy fuerte con este país, ¿no? Me quedaron cantidad de cosas por preguntarle y un deseo enorme de volver a encontrarnos. ¿Cómo no? Así que en otra oportunidad que esté por Mar del Plata para hablar también de esa década del 70, ¿Cómo no? de tantas cosas en nuestro país que se nos hizo tan corto. Y felicitaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Por los mitos, porque sabemos por referencia que anda muy bien. Ya lo leeremos y aparte en la charla va a quedar demostrado mucho más, en la charla que va a dar. Muchísimas gracias. Gracias, Peña, muy amable. Yo lo he disfrutado. Suponemos que ustedes también. Un hombre que dice, sabe decir y además
no solamente es un historiador, es un investigador que nos ha revelado cosas de nuestra historia o de antes de nuestra historia argentina que realmente en algunos casos nos sorprendieron. Nos veremos en una semana aquí por Canal 10 con otro personaje. Hoy fue Felipe Piña. Gracias. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.